Marcos pues es un apasionado de Japón. Él cumplió su sueño de niño, se fue a Japón a aprender el idioma, a perfeccionar su karate. Y en la vertiente emprendedora de Marcos, pues él también, como un joven alicantino, tuvo la osadía de introducir el pádel, el deporte del pádel en Japón. Es pionero en esta iniciativa, ¿no?, de introducir un deporte en un país totalmente distinto. A continuación, pues también relacionado con Japón, fundó con su hermano una agencia de viajes que se llama Descubriendo Japón y están especializados única y exclusivamente en Japón. Hacen, digamos, unos viajes de autor y obviamente lo recomiendo en el momento que podamos volar, ¿no?, y que superemos nuestros miedos. Y digamos, la última faceta de Marcos, ya como conferenciante y como escritor, tiene un libro con mucho éxito que se llama El Sistema Hanasaki y son los 9 pilares del Japón para una vida centenaria con sentido. El título es muy, muy potente, ¿no? ¿Quién no quiere tener una vida centenaria, ¿no? Es un libro que he leído, que lo recomiendo también mucho, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, muy de reflexión y de introspección, puede venir muy bien. Entonces, pues Marcos, ya sin más dilación, bienvenido, muchas gracias de parte de la Junta y también personal, y seguro que lo vamos a disfrutar. Muchas gracias a ti por esa presentación que me has hecho. Espero estar a la altura de las palabras que me has dirigido muy amablemente. Y también te quería dar a ti las gracias por la confianza en mí para dar esta charla y para ofrecerle este contenido a tu público, ¿no? Así que sin más dilación vamos a empezar para que no se nos vaya mucho el tiempo. Y bueno, voy a empezar con lo siguiente. Konnichiwa minasan, koko ni kite kurete hontou ni domo arigatou gozaimashita. Demo anata no taisetsu na jikan o watashite kurete sore wa ichiban kansha shiteru. ¿Hay alguna duda hasta aquí en la conferencia o seguimos para adelante? Bueno, quería deciros en japonés, primero quería daros las gracias por estar aquí hoy y sobre todo por entregarme lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Como ha dicho Félix, soy Marcos Cartagena, uno de los fundadores de descubriendojapón.com y el escritor del libro El Sistema Hanasaki, los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, en el que he tratado de recopilar lo que para mí son las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer al mundo, basado en los secretos de la longevidad, ¿no? O sea, Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo y hay una serie de razones que lo explican. Pero bueno, esa es otra conferencia, no nos vamos a meter ahí, porque hoy vamos a hablar de cómo los japoneses han ido superando los tiempos de crisis que han ido viviendo una vez tras otra y se han convertido en un pueblo conocido por ser capaz de renacer de sus cenizas como un ave fénix. Voy a compartiros mi pantalla. Bueno, confirmarme que se ve bien, Félix. Enseñanzas de Japón para superar tiempos de crisis. Bueno, os voy a hablaros de varios principios de los japoneses que, desde mi punto de vista, les ayudan a ser capaces de sobresalir, ¿no? De superar todos estos envites que a veces la madre naturaleza o incluso las circunstancias les lanzan cada poco tiempo, en realidad, ¿no? Porque es un país que está muy azotado por catástrofes naturales, de las cuales hablaremos más adelante. Y hay una serie de características que si aprendemos de ellos, yo estoy convencido de que nos van a ayudar a superar mejor esta situación en la que ahora estamos envueltos. Esta crisis del coronavirus, que no solo se va a traducir en una crisis sanitaria, sino que además también se va a traducir en una crisis económica posterior, ¿no? Porque todo lo que nos están generando las empresas ahora va a venir después y vamos a tener que trabajar duro para salir de esto. Y os lo digo por experiencia propia, porque mi negocio principal es una agencia de viajes, ¿no? Y todos los sectores ahora están tocados, pero imaginaros cómo están los viajes ahora mismo. O sea, es el sector principal que se ha visto dañado porque ahora la gente no coge aviones y bueno, para nosotros está siendo una hecatombe económica. Y ahora tenemos que aplicarnos más que nunca todos estos principios para salir, ¿vale? Así que voy a empezar por el principio. Para mí, Japón es un pueblo solidario, ¿vale? Y esto es muy importante para salir de una crisis.
Porque cuando algo ocurre, los japoneses se ayudan los unos a los otros. Ya no voy a meterme en si Japón es solidario con otros países, pero por lo menos con los japoneses, entre ellos, son un país que se apoya mucho mutuamente. Cuando algo pasa, es muy normal ver que todo Japón se moviliza para apoyar a esa zona que ha sido afectada, sobre todo en la parte de las crisis que ocurren por temas de la naturaleza, ¿no? De catástrofes. Yo he vivido allí como 4 años y muchas veces he visto, ¿no? Por ejemplo, en el terremoto de Kumamoto que hubo hace poco, bueno, relativamente hace poco, hubo un terremoto en el que el castillo de Kumamoto se vio afectado y una gran parte de la provincia. Y cómo enseguida salían a la calle grupos incluso de estudiantes o grupos de una empresa a pedir dinero con huchas para que la gente hiciera donaciones y poder enviar ese dinero rápidamente a las zonas afectadas para iniciar la reconstrucción. Luego el gobierno, enseguida que algo ocurre, se mueve muy rápido para iniciar una reconstrucción, para apoyar a las víctimas. Es un pueblo que enseguida que algo ocurre, todos se movilizan para intentar solventarlo. Incluso hay mucha cultura del voluntariado en Japón. Eso es una cosa que aquí también en España tenemos, ¿no? Porque lo hemos visto en ocasiones, ¿no? Como cuando el Prestige o otros momentos de la historia. Pero en Japón también, cuando algo ocurre, incluso la misma gente que ha sido afectada por la crisis, ellos mismos se hacen voluntarios, ¿no? Yo me acuerdo cuando el terremoto de 2011 que ocurrió ahí en Japón, que luego fue un tsunami y después un posible desastre nuclear, del cual luego hablaremos. Pero yo estaba ahí en Japón en primera persona. Yo me fui en 2010 a finales y eso ocurrió en 2011 en marzo, o sea que me pilló en mitad de mi año y vi muchas cosas allí que me impactaron. Varios de esos ejemplos los voy a poner hoy en la charla. Pero una de las cosas que vi es gente que había perdido todo su casa, que estaba en la ruina total, incluso haciendo de voluntarios para ayudar a otros que estaban también incluso un poco peor que ellos o que podían salvar algo y estaban ahí en labores de limpieza y demás, cosa que me parecía bastante honorable. Os voy a poner unas fotografías. Os voy a poner unas fotografías que se sacaron 6 meses después del terremoto de 2011. O sea, el terremoto de 2011 provocó unos daños enormes, posiblemente más que ningún otro terremoto hasta la época, porque fue un terremoto de 9.2, luego vino un tsunami y bueno, ahí hizo incluso que Japón está preparado para los terremotos porque las construcciones están ya hechas para soportar esas vibraciones. Pero, claro, hubo un desastre a niveles muy, muy grandes. Y 6 meses después podíamos ver estas fotografías. Podíamos ver, por ejemplo, aquí arriba, cómo el tsunami había entrado. Esto es una fotografía de la zona sur de Japón, en Kyushu, y 6 meses después estaba así. ¿Vale? Esta foto es lo mismo, 6 meses. Fijaros cómo apenas se ve el suelo de todo el daño que hay provocado y 6 meses después, fijaos arriba, ni se ve la carretera, ni se ve que hay una carretera. 6 meses después se podía circular. A mí realmente esto me impactó mucho porque es como la velocidad a la que los japoneses se movieron para arreglar todo, para volver a dejar las cosas y volver un poco a la normalidad. Luego, otro de los valores principales de los japoneses es el valor por la disciplina. Los japoneses son gente que cumple las normas. ¿Cómo diría? Cuando se establece una política de que algo se tiene que hacer de una forma, los japoneses la hacen. O sea, son gente que cumple las normas sin necesidad de estar ahí persiguiéndoles y imponiéndoles penalizaciones para que hagan esto o hagan aquello otro. Hay una frase que repetía Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un famoso conferenciante colombo japonés que ahora mismo se dedica ahí en Latinoamérica a difundir esas enseñanzas de Japón que pueden ayudar al pueblo coreano y viceversa, ¿no? ¿Qué cosas del pueblo colombiano pueden ayudar a los japoneses? Un poco lo que yo hago aquí en España, pero él lo hace allí en Japón, en Colombia, perdón. Y él siempre dice una frase que es Shizuke wa noryoku ni katsu. Y él la dice porque su padre la repetía constantemente. Es como un mantra para los japoneses.
y significa, shitsuke es disciplina. Noryoku ni katsu, la disciplina vencerá al talento, siempre acabará venciendo al talento. Es una persona disciplinada, una persona que hace las cosas que tiene que hacer en el momento en que tiene que hacerlas y sin importar que tenga o no, o sea, tanto o menos talento, al final acabará sobresaliendo. Shitsuke wa Noryoku ni katsu. Entonces, esto, al final, ¿en qué se acaba traduciendo? Se acaba traduciendo en que en Japón ocurren cosas que aquí sería impensable ver, ¿no? Aquí y en muchos otros países de Europa y de América Latina. Cosas que a mí me han impactado mucho. Fijaros en esta fotografía que os comparto ahora, en la que se ve que hay una escalera que tiene una dirección para subir y una dirección para bajar. Y ni uno solo de los japoneses que está subiendo por el lado que no se debe de subir, cuando en realidad lo único que te lo impide es una flechita que apunta hacia abajo. Esto puede parecer, bueno, a lo mejor solo se ha tomado en la foto, pero yo he vivido ahí en Japón y os puedo decir que lo he visto muchas veces repetido. Luego, otra cosa que a mí me impactó mucho es, por ejemplo, que a los niños japoneses ya se les inculca el valor de la disciplina y de respetar las normas en la escuela. En la escuela los niños son los encargados de limpiar el colegio. Se distribuyen las tareas y cada cierto tiempo hacen una limpieza general y ahí veis a los niños limpiando el suelo con bayetas, porque además allí no hay fregonas. Se dejan la espalda limpiando el suelo, pero están todos los niños colaborando, llevan las tareas del comedor, ya se les inculca una serie de cosas que los niños deben hacer. Con eso luego, al final, en el futuro, acaba repercutiendo en que se vuelven personas que respetan las normativas. Y eso, ¿qué permite? Eso permite que los japoneses hagan cosas y gestas muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy convencido de que esto les viene de la cultura samurái. El espíritu de los samuráis es un espíritu que todavía permanece en Japón. De hecho, en 1600, aproximadamente, el 70% de la población japonesa era, o sea, bueno, de la población japonesa en la zona de Tokio, que era la capital en ese momento, o lo que era el centro de mando, era samurái, 70% de Tokio. Y esos valores por el honor, ¿no? por la disciplina, por el hacer lo que el deber, ¿no? La lealtad, permanecen en Japón de forma casi inherente en la cultura y en los, digamos, principios de los japoneses. Esto ha permitido, por ejemplo, que veamos cosas que Japón ha sido uno de los países que se ha visto en primer lugar afectado por la crisis del coronavirus, porque está al lado de China y China tiene un gran parte de su turismo va a Japón. O sea, el turismo más abundante de Japón es de China. Entonces ellos fueron los primeros en tener casos de coronavirus y aún así, gracias a que ellos han sido capaces de respetar una serie de normas impuestas por la Dirección Central y también de sentido común, se han mantenido en la línea más baja a nivel de contagios y fallecimientos por el tema del COVID. Bueno, está claro que aquí no hay unas estadísticas, todos los países dicen unos números que no son ciertos, pero si nos basamos en las estadísticas oficiales, vemos que Japón está en la línea más baja. Y ni siquiera han tenido que hacer un cerramiento de la cultura, o sea, del país. Simplemente han tenido que... A ver, se me ve ahora. Es que estoy aquí entre cambiando pantalla y sin cambiarla. Sí, perfecto. Cuando comparto la pantalla solo se ve la pantalla de la presentación, ¿no? ¿O se ve que aparece también un documento en Word? No, ha aparecido solo la pantalla de presentación. Vale, genial. Sí. Entonces, los japoneses, respetando las normas, han conseguido ser uno de los países con menores tasas de contagiados y fallecimientos. Y esto, claro, les va a ayudar mucho a poder sobresalir de esta crisis. Y además, ni siquiera han tenido que cerrar todos los negocios y hacer el confinamiento que nosotros estamos aquí. Ellos han seguido haciendo una vida relativamente normal hasta prácticamente ahora, que ya se han empezado a poner un poco más serios, pero aún así no han llegado a los niveles que hemos llegado aquí en España, que el daño que esto va a provocar, claro, cuando tienes que parar un tsunami que te viene porque no se han hecho las cosas en el momento, tienes que hacer medidas mucho más drásticas y duras que luego van a profundizar y hacer que esa crisis sea todavía más potente.
Así que vamos a pasar al siguiente. O sea, esto es el valor de la disciplina. El siguiente punto es la capacidad de sacrificio. Los japoneses tienen una extraña capacidad de sacrificio que les ayuda evidentemente a superar momentos de dificultad porque hay personas que están en el lugar adecuado en el momento adecuado y esas personas tienen la llave de hacer que una crisis sea más grande o más pequeña. Si hacen en el momento eso y se sacrifican, o sea, digamos, te sacrificas por el grupo, ya no digo que des tu vida, sino que hagas algo que quizás te perjudica, pero sabes que va a beneficiar al resto, eso inevitablemente va a hacer que una crisis sea de menor calibre. Y eso los japoneses lo tienen muy arraigado. Os voy a poner un ejemplo que se vivió allí en Japón cuando el terremoto de 2011, porque el primer problema al que se vieron enfrentados ya no es el terremoto, ya no es el tsunami que vino después, ya no es todos los daños económicos y los fallecimientos, sino lo que venía debido al tsunami, que es los daños que se ocasionaron en la central nuclear de Fukushima, que podían haber desatado en un holocausto nuclear, o sea, en un estallido de la central y que se provocara una situación inédita en la historia de Japón y que bueno, incluso peor que Chernóbil, ¿no? Porque Chernóbil al final era una central nuclear más antigua, menos potente. Si estalla una de las de ahora, pues imagínate lo que eso puede suponer. Entonces, cuando todo esto empezó, la central de nuclear se vio muy afectada por el tsunami, a pesar de que tenían unas medidas de seguridad súper fuertes para evitar que el agua entrase. El agua era tan alto, llegó tan alto que rebasó los muros, los tiró abajo y dañó el reactor 4 de la central nuclear. Tuvieron que evacuar, principal, la central nuclear casi entera, fueron evacuándola por zonas hasta tener que desalojarla entera porque la cosa se pintaba muy negra. Y lo que más miedo daba era que el reactor 4 estaba empezando a fusionarse. O sea, el calor estaba aumentando sin control, no podían enfriarlo y había un riesgo de una explosión desde el núcleo, igual que pasó en Chernóbil. Y luego que explotara el reactor 1, el reactor 2 y el reactor 3. Bueno, imaginaros lo que eso habría supuesto, porque además esa influencia nos habría llegado al resto del mundo en forma de radiación muy, muy grave. Para evitar que esto sucediera, hubo 50 personas, ¿vale?, que los bautizaron los 50 de Fukushima, los 50 héroes de Fukushima, 50 operarios de la central que, asumiendo parte de la culpa que ellos tenían por que se hubiera desatado esta crisis, se quedaron en la central nuclear, incluso a pesar de que los niveles de radiación ya eran muy preocupantes y, según decían todos los expertos, estar en ese momento, a pesar de llevar los trajes de protección, les iba a ocasionar graves daños luego en el futuro. Aún así, se quedaron para mantener el núcleo frío y evitar la explosión hasta que pudieran idear una fórmula de introducir agua proveniente del mar para estar constantemente bombeándola y enfriándola. Porque claro, una vez que el núcleo empieza a fusionarse, eso ya no se detiene, es una reacción en cadena que va una detrás de otra. Gracias a estas 50 personas, en parte, ¿no?, y a muchos otros japoneses, pero estos 50 fueron claves, Japón no tuvo que enfrentar quizás la mayor crisis en su historia y crisis en el resto del mundo. ¿Y esto de qué les viene? O sea, esto ya les viene desde mucho para atrás. Todos hemos escuchado lo que es la palabra kamikaze. Se popularizó mucho y se hizo muy conocida por la Segunda Guerra Mundial, unas fuerzas especiales de Japón que pilotaban aviones que se hacían llamar kamikaze. Bueno, en realidad no eran los kamikaze, sino los shimpu, que es otra lectura de kamikaze, y estrellaba sus aviones contra los barcos estadounidenses cuando se les acababa la munición. Los japoneses, digamos, son un pueblo que desde antiguamente han pensado que han sido como bendecidos por los dioses, ¿no?, elegidos por los dioses como el pueblo primigenio. Y en 1274 hubo un intento de invasión por parte de los hunos a manos de Kublai Khan, que era uno de los grandes, digamos, generales del ejército de los mongoles, y
vinieron cientos de naves a intentar entrar en Japón. Y los japoneses se vieron desbordados por lo que iba a ocurrir. Lo que pasa es que en el último momento, cuando los barcos se aproximaban, vino un tifón de un tamaño descomunal, como no había habido en siglos, y arrasó gran parte de la flota de los hunos. Kublai Khan no se dio por vencido y unos años más tarde volvió con una flota todavía más grande, resentido por lo que había pasado, y esta vez definitivamente iban a conquistar Japón. Pero otra vez de nuevo, cuando la flota estaba cerca de llegar a las costas japonesas, volvió a ocurrir lo mismo. Un gran, tsunami he dicho antes, no es un tifón, una tormenta huracanada, vino y arrasó parte de la flota. Al final tuvieron que retirarse. Los japoneses bautizaron aquel segundo tsunami como kamikaze. Y kamikaze es una palabra que significa, kami es Dios, kaze es viento, es el Dios como un viento divino. Entonces, para ellos un kamikaze es un viento divino que protege a Japón. Eso para ellos fue una reconfirmación de que eran el pueblo elegido porque los dioses les estaban protegiendo. Y en la Segunda Guerra Mundial, los soldados que se inmolaban a sí mismos por Japón se hacían llamar así kamikaze, ¿no? El viento divino que iba a proteger a Japón. Esa capacidad de sacrificio de los japoneses les convirtió en uno de los ejércitos más temidos en la historia de las guerras, ¿no? Japón es una pequeña isla, muy pequeñita, ¿vale? Es del tamaño incluso más pequeña que España en proporción, pero el 80% de su territorio es bosque y montaña. Es una zona muy volcánica, ¿no? Con lo cual la mayor parte es rocas volcánicas y tal. Y Japón llegó a convertirse en la primera potencia de Asia, invadiendo parte de China, peleándose contra los rusos, invadiendo una gran parte de las islas de Indonesia. Y fue una fuerza muy temida. Y esto era en parte gracias a su capacidad de sacrificio y a su capacidad de disciplina, ¿no? Un ejército muy disciplinado, como hemos visto antes. Entonces, ser capaz de uno mismo en el momento, esa persona clave, hacer lo que tiene que hacer, incluso aunque eso le perjudique, puede ayudar a un pueblo en gran medida a salir de una situación grave en la que se ha visto inmerso. Vale, vamos a seguir con la presentación. Luego, Japón es un país que tiene una gran cultura de la perseverancia. O sea, los japoneses, el LRQR, ¿no? Eso que lo conocemos como que son persistentes, son gente que cuando quiere una cosa la sigue, la consigue hasta que la tiene, ¿no? Esto de la disciplina es una de las cualidades que más se valora en Japón de los japoneses, ¿no? Cuando incluso cuando se hacen entrevistas, cuando miran cómo es la persona, que sea alguien perseverante, se mira con mucha positividad. Incluso lo vemos reflejado en la cultura del anime. La animación japonesa, aquellos que la hayan visto, es una forma también de acercarse a la cultura japonesa y conocerla porque en su esencia, si sabes leer entre líneas, puedes ver mucho de cómo son en realidad los japoneses. Y uno de los tipos de animación que se repite mucho de las historias es la clásica historia de una persona o un protagonista que aparentemente no es nadie especial, que no tiene ningún talento especial, que además suele ser pues, el marginado de la serie, no es como el genio que está ahí, que lo sabe hacer todo bien a la primera, que es el popular. Y sin embargo, ese protagonista debilucho, ese protagonista patoso va esforzándose y perseverando en una línea, en un sueño que tiene, sin parar, sin descanso, pasito a pasito, pasito a pasito. Y eso le lleva, en el transcurso de la serie, a convertirse en el número uno, ¿no? En el protagonista principal, en el más fuerte. Os pongo aquí un ejemplo de una serie muy conocida en Japón, que es como el Dragon Ball de la época actual, ¿no? Aquellos que hemos visto Dragon Ball antiguamente, en los años 80, eso fue un fenómeno para toda la juventud y ahora mismo sería el equivalente Naruto. Y Naruto es un ninja, pues eso, que no tiene nada que destacar, que siempre está a la sombra de ese que es el fuerte, de ese que es el habilidoso, pero él nunca cesa en su intento y siempre está
luchando por hacer las cosas mejor, luchando por el esforzarse y el prosperar, ¿no? Y al final acaba siendo el ninja más fuerte de la aldea. Y esto es una lección que nos enseña cómo los japoneses valoran esa perseverancia. Esto es, sin duda, lo que ha convertido a Japón en un país que fue capaz de pasar de estar destruido por la guerra en 1945, cuando perdió la guerra contra Estados Unidos y lanzaron las bombas atómicas, destruyeron Hiroshima, pero bueno, eso era el final, ¿no? Porque antes bombardearon Japón prácticamente entera, Tokio, que no recibió ninguna bomba nuclear, también fue prácticamente arrasada, un 80%, ¿no? Y eso que es la gran capital. Y eso les convirtió desde 1945 a 1973 en la segunda potencia económica mundial. Como hemos dicho, un país que no tiene apenas recursos naturales, que el 80% de su territorio es bosque y montaña, que estaba hundido en la miseria. Y ahora Japón es una de las grandes potencias a nivel tecnológico, a nivel de economía. Ahora es la tercera potencia porque China ha pasado por delante, pero claro, es que China es un país con 1.500 millones de habitantes, ¿no? O sea, tiene 15 veces la población de Japón y además pues están desarrollándose mucho, pero aún así no deja de destacar que un pueblo como los japoneses haya llegado a hacer esta gesta. De hecho, en la historia, o sea, lo que los libros de historia llaman a este acontecimiento, lo conocen como el milagro japonés. Lo que pudieron hacer en solo 20 años. Y esto gracias a que fue, bueno, muchas cosas que se juntaron, pero una de ellas fue la perseverancia, de sacar adelante de nuevo el país, de hacerlo resurgir, de salir del agujero en el que se habían metido, de apoyarse los unos a los otros y luchar y trabajar, sacrificarse también, porque los que levantaron Japón en aquella época trabajaron muchísimo, se dejaron literalmente la piel. Y ya no digo que eso sea lo que haya que hacer, ¿vale? Porque a lo mejor se pasaron un poco, se fueron al otro extremo, pero sí que nos puede dar una nota de cómo una civilización puede, o sea, resurgir de verdad aquí, de verdad, de sus cenizas, porque Japón estaba totalmente destruida. Así que vamos a pasar al siguiente punto. Comparto de nuevo pantalla. Luego otro tema que quizás este es un poco polémico, ¿vale? Pero también creo que es algo que es importante nombrar y que yo creo que es una característica de Japón que de verdad les ayuda a superar las crisis. Y es que Japón es un país unido. Y ya no hablo de que se apoyen los unos a los otros cuando los malos momentos llegan, sino que Japón es un país unido en cuanto a nación, ¿vale? Es una nación en la que la gente se considera japonesa, de cualquier parte de Japón, del norte y del sur, de las islas de Okinawa como de las islas de Hokkaido y toda la zona de costera. O sea, los japoneses no tienen dudas en cuanto a qué es Japón. ¿Y eso qué les hace? Pues les hace no perder su energía en estar peleándose los unos con los otros para decir esto se llama así o esto se llama así. La energía que se pierde aquí no la puedes utilizar para salir de los momentos difíciles. Y eso, por ejemplo, es una cosa que ahora vemos aquí en España. En España estamos ahora todos inmersos en una gran crisis, sin embargo, sigue habiendo esa división entre las personas de que unos quieren salirse de España, otros quieren permanecer y esa energía que perdemos no la podemos dedicar a lo que realmente es necesario. Y ya no por patriotismo, en plan, no, es que yo me siento español y España es lo que... O sea, ya no por eso, sino por lo que mejor te viene, porque tú estás en un país, estás con la gente que estás, tienes una estructura, estas son las reglas del juego ahora, y qué mejor que jugar con esas reglas del juego y tirar para adelante. Es decir, si hay algo que no te gusta del país, vamos a mejorarlo, vamos a hacer que eso funcione, pero vamos a hacerlo juntos, porque romper la baraja, al final solo perdemos todos. O sea, aquí perderíamos todos. Y Japón no tiene ese problema. Japón va para adelante, los japoneses son los japoneses y siempre luchan unidos para superar la tragedia. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos lastra y a muchos otros países que también tienen este problema. Pero estar unidos o más unidos nos ayudaría mucho en esta crisis y en las que vienen, sobre todo en las crisis económicas. El siguiente punto es que tienen la honestidad como pilar fundamental.
Y esto es una cosa que se percibe en Japón prácticamente cuando llegas. De hecho, en los viajes que organizamos en descubriendojapón.com, la gente cuando llega a Japón, una de las cosas que más se sorprende es de cómo los valores están prácticamente integrados y se respiran en el ambiente, como si fuera un componente más del aire. La amabilidad, las calles limpias, impecables, los japoneses haciendo cosas que en otros países se consideran imposibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo largo de nuestra historia de viajes, pues imaginaros, mucha gente ha perdido cosas en Japón, ¿no? Que se le deja una mochila en un banco olvidada, que se deja un móvil en el asiento del autobús. Esto al final acaba ocurriendo por mucho que tú les avises. Y ninguno de las personas que ha venido a nuestros viajes y ha perdido algo valioso se ha ido de Japón sin haberlo recuperado. Y esto es una cosa increíble. Cuando tú pierdes algo en Japón, lo recuperas. Porque normalmente aquel que lo haya encontrado lo va a llevar a objetos perdidos de la policía y lo vas a poder recuperar. Y yo he visto a gente realmente preocupada cuando perdí algo diciéndome, Marcos, esto es imposible que aparezca. Si es que en mi mochila estaba mi iPad, el móvil, el dinero, o sea, el kit completo del ladrón. Cualquiera que lo encuentre, pues es un caramelo, ¿no? Que dices, bueno, pues me lo llevo y ya está, nadie me va a ver, me lo he encontrado además. Y sin embargo, esa persona también se fue de Japón con eso que había perdido, porque fuimos a buscarlo a la estación y allí lo tenían. Os voy a poner una fotografía, os voy a volver a compartir pantalla. Porque esto es muy impactante, ¿vale? Esto es esa honestidad de los japoneses en su máxima expresión. Fijaros en esta foto. Esta foto es una nota que deja un japonés que luego se hizo viral en internet, en redes sociales, pero está en una cesta de una bicicleta. Una persona ha... Bueno, os voy a leer lo que pone la nota, que está traducido aquí en el borde. Dice, sin querer he tirado la bicicleta y el timbre se ha roto. Lo siento mucho. Y deja un billete de 1000 yenes para que esa persona se compre un timbre nuevo. O sea, estamos hablando de que alguien habrá derribado la bicicleta sin querer, esa bicicleta se ha caído, el timbre se ha roto o se ha descolocado, y sin que nadie le obligue, sin necesidad de tener que hacerlo, deja una nota disculpándose. Y además le deja 1000 yenes, que son como unos 10 euros, para que se compre otro. Claro, cuando un país tiene integrada esa cultura de la honestidad y hace este tipo de cosas, pues imaginaros qué bien vienen en las crisis, ¿no? Ahora vamos a hacer una conclusión de este capítulo, pero antes también quiero mostraros esto otro. Esto es algo también que impacta mucho a los viajeros cuando nos cruzamos con un puesto de estos. Esto se ve en Japón, sobre todo en las zonas más rurales, muy habitualmente. Es un puesto de verdura sin nadie que lo vigile. Tienen una huchita. Ay, perdón, o sea, tienen una hucha, una cajita, aquí se ve en la foto de la derecha, se ve ahí en la izquierda una especie de buzón y en la foto de la izquierda una cajita de madera, también se ve en una de las estanterías. Entonces tú pasas por ahí y ves que hay algo de fruta o verdura que quieres comprar, entonces la coges, ves cuánto vale el precio y dejas la moneda en la caja, sin tener que hacerlo. Tú puedes llegar ahí con una bolsa de deporte y coger toda la verdura y llevártela. Y nadie va a verte, no hay ni una cámara, nadie que te vigile. Sin embargo, la gente no se lo lleva. Y esto es relativamente habitual verlo. A lo mejor en Tokio, en el centro de Tokio, no lo va a ver, ¿no? Porque ahí ya no solo hay japoneses, hay muchos extranjeros también. Pero es algo que a la gente impacta. A mí, de hecho, no me deja de impactar que esas cosas puedan funcionar. ¿Vosotros os imagináis cuánto dinero cuesta la desconfianza? ¿Cuánto dinero cuesta la desconfianza? Haceros esa pregunta. Porque si ese puesto, ¿vale? Que a lo mejor ha puesto un agricultor que produce un exceso de más de fruta y verdura y la pone ahí, y si tuviera que estar él atendiendo, pues quizás tendría que cobrarla más cara o incluso no podría porque no tiene tiempo para hacerlo. Si tuviera que poner a alguien para vigilar, pues tendría que pagar a esa persona para vigilar que nadie se lleva nada y pagarle, entonces eso repercutirlo en el precio de la fruta y la verdura.
Pero a su vez, si la desconfianza todavía es mayor, pues claro, a lo mejor el empleado te roba, ¿no? Como ocurre en algunas veces, ¿no? Tu mismo empleado es el que te roba. Entonces tú pones una cámara para vigilar a tu empleado, que es el que has contratado, para que los clientes no te roben. Y entonces, claro, le tienes que sumar más dinero a la fruta y la verdura. Y esto es así con todo. La desconfianza cuesta mucho dinero. Y en una época de crisis, que no haya confianza, que haya pillaje, que haya saqueos, ¿no? Aquí en España no lo vemos tanto, ¿no? Pero hay países en los que cuando las cosas se ponen crudas, o incluso hay un apagón, hay gente que se dedica a saquear. O sea que hay cosas que la gente no está haciendo por miedo a que a lo mejor le puedan meter en la cárcel o le puedan poner una multa. Pero si de repente ese halo de seguridad o ese halo de que te puedan pillar desaparece y tú te sientes libre para hacer lo que tú quieras, pues empiezas a hacer cosas que dañan mucho al conjunto, ¿no? Que crean desconfianza, que tengas que ponerte pues en la tienda unas vallas de protección especial que no se puedan romper ni con palancas y te gastas un dineral en eso. Mira, yo lo vivo en mi casa, ¿no? En mi urbanización. Tengo una bicicleta y no es una bicicleta especialmente cara, pero tampoco es una bicicleta súper barata. No me harían nada de gracia que me la robasen. Entonces, para que no me la roben, pues me compro un seguro, un cepo que me cuesta una pasta para que no se pueda romper con, con la cizalla. Y a su vez una cadena para engancharla para que luego no se la puedan llevar. Cuando en Japón, por ejemplo, las bicicletas tienen un pequeño seguro para evitar que las ruedas se muevan, pero la bicicleta te la coges y te la llevas. La dejan ahí sin enganchar a ningún sitio y aquí nos ponemos a ponerle cepos porque si no nos quedamos sin pidi. Y eso realmente es lamentable, nos hace perder tiempo y dinero. Entonces, en un tiempo de crisis, tener honestidad y respetar las normas, respetar los valores, es fundamental para que las cosas puedan ir bien. Y el último punto del que os voy a hablar es que Japón es una sociedad colectivista. O sea, tienen digamos, una forma de concebir el país más como el colectivo que como el individuo. Y esto es una de las principales diferencias con, por ejemplo, los países latinos o aquí en España, que somos más individualistas. Primero pensamos en nosotros y después en el colectivo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que cuando tú piensas primero en los demás, pues estás beneficiando al grupo. Y cuando beneficias al grupo, se benefician todos, incluso tú, porque tú eres parte del grupo. Esto, bueno, ahora luego os voy a contar un caso que ocurrió en realidad, pero antes voy a mostraros un par de acontecimientos que impactaron en el mundo en general, ¿no? Cuando se hicieron noticia. Fijaros esta foto. Esta fotografía es del Mundial de Brasil, cuando Japón participó en el Mundial y la hinchada japonesa se fue a Brasil a ver a su equipo competir. A pesar de que ese día habían perdido el partido contra Costa de Marfil, que encima es un equipo al que pensaban ganar, ¿no? Imagínate la decepción que se lleva la hinchada después de ir hasta allí, que encima los eliminan en ese partido. Aún así, después del partido, una de las cosas que admiró, o sea, que el mundo admiró de Japón es que ellos llevaban bolsas de basura, estaban organizados para recoger toda la basura que ellos habían tirado. Incluso, aunque luego, después de un partido, hay un equipo de limpieza que va a limpiar el estadio, ¿no? Entonces, toda la bancada japonesa estaba llena de gente recogiendo, incluso este chico que veis a la derecha, que es el que va disfrazado de la mascota, ¿no? Estaba limpiando también. Y ahí atrás vemos más gente con bolsas. Entonces, cuando acabó el partido, se veía la bancada japonesa toda impecable y todo el estadio más lleno de basura. Claro, los medios de Brasil estaban impactados, ¿no?, con lo que estaban haciendo los japoneses y les preguntaban, oye, ¿por qué limpiáis si luego va a venir gente a limpiarlo, ¿no?, que está pagada para eso? Ellos decían, ya, pero es que esta basura la hemos tirado nosotros, es nuestra responsabilidad y es lo que debemos de hacer, digamos, o sea, ya que venimos a un sitio que no es el nuestro y que estamos en un estadio que no es el nuestro, lo mínimo que podemos hacer es dejarlo limpio. Claro, esto los de Brasil no lo entendían, ¿no? Decían, estos japoneses se han vuelto locos. Y veremos aquí, siguiente mundial, en el Mundial de Rusia. Esto es el vestuario de los japoneses. En el Mundial les asignan un vestuario a cada equipo y es el que utilizan durante todo el Mundial.
Pues cuando el equipo de Japón fue eliminado y se fue del Mundial, los jugadores, y ya no aquí hablamos de la hinchada, los mismos jugadores que podrían estar en las nubes en plan, yo soy aquí el jugador de fútbol de la selección de Japón, no me voy a rebajar a limpiar el estadio, que lo haga el equipo de limpieza. Pues dejaron así la sala, impecable, limpia, con un cartel dando las gracias en ruso. Por el servicio que les habían dado y por la buena atención y la buena acogida que habían tenido. Y lo dejaron impecable. Claro, esto no deja de impactar a todos los demás que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas o a ver este tipo de cosas de forma regular. Y esto es gracias a que Japón tiene un espíritu del colectivo. ¿Y esto en qué beneficia en una crisis? Pues imaginaros hasta qué punto esto puede ser. Os voy a contar una anécdota que también ocurrió en la época del terremoto de 2011. Yo cuando la conocí, ¿no? Cuando conocí esta historia, la verdad a mí me conmovió a nivel personal, ¿no? Que esto ocurriera. Y es que, bueno, cuando todo empezó, cuando hubo el terremoto, pues hubo muchos periodistas que venían de todo el mundo para cubrir las noticias, ¿no? Los reporteros extranjeros que vienen y empiezan ahí a hacer el seguimiento. Había de España, de todos los países. Y cuando las cosas empezaron a poner feas, sobre todo con la parte de la central nuclear, pues la gente empezó a asustarse de verdad, ¿no? Porque si hay un holocausto nuclear, si algo pasa, luego no va a haber quien salga. O sea, si todo el mundo quiere salir al mismo tiempo, pues ahí no hay forma de salir. Entonces, un periodista español, que es el que publicó este artículo, empezó a preocuparse más de la cuenta, ¿no? Y decir, bueno, me voy a ir al supermercado a aprovisionarme de víveres, no vaya a ser que algo pase y me quede aquí, ¿no? Más vale tenerlos ya antes que querer ir a comprarlo cuando van a ir todos. Y cuando llegó al supermercado, que tenía más cerca de su casa, se le heló un poco la sangre al ver que el supermercado estaba sufriendo desabastecimiento. Claro, con el terremoto los trenes, las vías de tren se habían interrumpido, muchos trenes no podían circular, muchos camiones no podían hacer el tráfico normal, entonces estaban sufriendo desabastecimiento. Pues este periodista dijo, bueno, pues voy a coger lo más importante, lo que más falta me hace, que es, pues él dijo, el agua, ¿no? Es que sin comer puedo estar unos cuantos días, pero sin agua, en 3 días la diño. Entonces fue a la estantería del agua y ya quedaba poca, pero con todo lo que pudo, ¿no? Cogió toda el agua que pudo y llenó la cesta que llevaba, pues metería 8 o 9 botellas y se fue a pagar a la caja, cogiendo alguna cosa más. Cuando llegó a la caja y llegó su turno, la cajera que estaba ahí esperando la miró así con una gotita en la frente que le caía y le señaló un cartel que tenían, que habían puesto que solo se podía comprar 2 botellas de agua por persona. 2 botellas, estaba limitado a la compra de 2 botellas de agua por persona para que más personas pudieran comprar agua. Claro, el chico este dijo, esto no puede ser, aquí, ¿quién va a respetar eso? ¿No? ¿Quién me va a impedir a mí que compre más de 2 botellas? Con 2 botellas no hago nada. Entonces miró atrás a verificar cuánta agua llevaban los que habían en la cola por detrás suyo. Y cuando miró atentamente, ¿qué vio? Pues que la gente no llevaba 2 botellas de agua. La gente llevaba 1 botella de agua. 1 por persona. Ni siquiera cogieron el máximo permitido, ni siquiera cogieron esas 2 botellas que podían haber cogido. Porque pensando en el colectivo, pensando que otra gente podía necesitar ese agua, no cogieron más y solo se llevaron 1. Claro, este periodista, cuando vio eso, él literalmente, con palabras textuales, dijo, nunca he sentido mayor vergüenza en toda mi vida, ¿no? Ser aquel que estaba ahí dando la nota, intentando llevarse toda el agua que podía, cuando había más gente que le iba a necesitar. Este tipo de cosas ocurren en Japón y ocurren gracias a que tienen una mentalidad del colectivo. O sea, primero las personas, después yo. Y bueno, esto lo vemos también cómo lo inculcan a los niños. ¿No? Hay una frase que se repite mucho en Japón, que es la de me waku kakenai yo ni koreo shinasai, que significa para no causar problemas a otras personas, no hagas esto, ¿no? Ellos tienen
muy en cuenta que estén o no causando daño a otros o molestando a otros. Por eso, por ejemplo, cosas que también sorprenden mucho en Japón, ellos en los medios de transporte no hablan por el móvil y hablan muy bajito. O sea, tú estás en un tren abarrotado y hay tranquilidad, hay paz en el tren, no hay follón. Cuando tú, por ejemplo, entras en el metro de Madrid o en el metro de Nueva York, cuando está ahí gente, pues ahí hay mucho alboroto. Y sin embargo en Japón no. ¿Por qué? Porque la gente sabe que las personas que están en el medio de transporte a lo mejor vienen cansadas porque han salido de trabajar y aparte de que está prohibido, ¿no? Que hay una normativa que lo dice y ellos respetan las normas, como hemos visto antes de la disciplina, pero los japoneses respetan esto para no molestar a otros. Y yo me acuerdo una vez, ¿no? En este tiempo que yo vivía allí en Japón, cuando, cuando estaba trabajando, en una época que estuve ahí trabajando, y volvía del trabajo a casa, en la época, la hora punta, cuando más gente hay en el metro. Y todo el andén estaba abarrotado de gente esperando para entrar en el tren que iba a llegar. Muchísima gente había ahí. Y sin embargo yo podía escuchar cómo una persona que estaba a unos 10 metros más o menos, que leía un periódico, pasaba las hojas cuando terminaba una. Yo podía escuchar cómo pasaban las hojas del periódico en una estación llena de gente. A mí ese momento me impactó profundamente. Es decir, ¿cómo puede ser que con tanta gente aquí haya tanto silencio como para que se pueda escuchar eso? Y ese es uno de los valores que yo creo que Japón puede enseñarnos. Entonces, que hemos visto hasta ahora cómo los japoneses han sabido salir una y otra vez de las crisis en las que se han visto envueltos. Haciendo el repaso, diremos que son un pueblo solidario, que valoran la disciplina, que tienen capacidad de sacrificio cuando es necesario, que son perseverantes, que además es un país unido, que no se replantean las fronteras, no se pelean por las fronteras, que además la honradez es un valor fundamental, que tienen un espíritu del colectivo arraigado. Y esto en suma como sociedad, les permite ser un pueblo muy resiliente. Entonces, si aquí en España aprendiéramos un poco de eso, aunque Japón tiene muchas cosas negativas, aquí no hay ninguna sociedad perfecta y con esto no quiero hacer parecer que Japón es el paraíso y que aquí en España o en otros países vivimos mal o que somos lo peor, ¿no? Porque España tiene cosas, por ejemplo, que Japón no tiene y que Japón necesita también. O sea, los japoneses tienen que trabajarse en ciertos aspectos como sociedad, pero concretamente en la parte de cómo salir adelante de las crisis sí tienen mucho que enseñar. Yo os animo a que, bueno, seguramente la mayor parte de los que estáis aquí, si estáis interesados en este tipo de contenido, ya estáis aplicando o utilizáis estos principios en vuestra vida. Pero de verdad os animo a que los potenciéis y sobre todo a que os convirtáis en un ejemplo para que sirva de cara a otras personas. Al final, toda acción que una persona hace es como un aleteo de una mariposa, ¿no? No sé, habéis escuchado la teoría del efecto mariposa, que dice que un aleteo en una parte del mundo de una mariposa puede generar un tornado en la otra. Al final, una pequeña brisa llega a un lugar, mueve una parte, esa otra parte se mueve y se convierte en una onda que nunca sabes hasta qué punto se puede hacer grande. Cada acción que nosotros hacemos en nuestro entorno, no sabes a dónde puede llegar. No sabes hasta cómo de lejos puede llegar. Quizás simplemente vas con el coche y paras en un paso de cebra para que una persona cruce y le sonríes. Quizás ese gesto pequeño e ínfimo, esa persona lo valora tanto que luego lo cuenta a otra persona y luego esa persona hace otra cosa buena por otro y luego otra cosa buena por otro y acaba repercutiendo en algo que salva la vida a alguien. Nunca sabes, ¿no? Por eso es tan importante el bien hacer de las pequeñas cosas. Y claro, esto es algo que solo funciona cuando una gran parte de la población lo hace. Pero vale la pena ser el inicio de ese cambio, vale la pena ser el inicio de ese cambio de mentalidad que nos haga un poco más resilientes y nos ayude a ser un poco más como los japoneses en cuanto a superar los momentos de dificultad. Con esto doy por terminada mi charla. Espero que algunos de los tips y de las cosas de las que os he hablado os sirvan y que os hayan inspirado de cara en adelante. Así que muchas gracias por estar aquí escuchándome en una tarde que podéis estar haciendo cualquier otra cosa.